el contexto también porque este es el antecedente normativo internacional inmediato a la reforma constitucional de 2017 en materia laboral. Porque podríamos confundir y pensar que esto está asociado principal u originariamente al tratado con América del Norte, al que tenemos con Estados Unidos y Canadá, pero por la propia cronología esto obedece más bien a esas primeras encuentros y trabajos que se dan en el orden internacional o tendientes a la suscripción de este que se llama TIPAT, que es el Tratado Progresista de Alianza Transpacífico, y que ahí mismo en este tratado ya en un capítulo 19 se trata el tema laboral. Esto es una novedad de los tratados internacionales, que normalmente la materia laboral había sido objeto de acuerdos paralelos que no tenían ni la misma carga ni fuerza legal que la inserción directa en el cuerpo de la convención. Bueno, en este caso se incorpora en el artículo 19, como posteriormente, algunos años después, en el TEME, en el que se suscribe con Estados Unidos y con Canadá, se incorpora un capítulo 23, también particularmente denominado el laboral. O sea, esto no es cosa menor, tiene que ver con cómo se quiere comportar México, cómo quiere México regular o autorregularse en el concierto de las naciones, más allá de los referentes ideológicos. O sea, hay referentes de naturaleza general en cuanto al valor de la persona humana, a la dignidad, a la promoción de los derechos humanos, a los temas de no discriminación, a los temas de libertad de asociación y de negociación colectiva, entre otros muchos temas de naturaleza altamente sensible, y que se incorporan de alguna manera a México con esos socios comerciales. México con esos socios comerciales se compromete a cumplir determinadas normas. Fíjense que esto es muy interesante porque estamos viendo alguna dinámica ya en el tema del tratado con Estados Unidos y Canadá, principalmente en las empresas automotrices, algunas empresas exportadoras, donde ya el proceso de vigilancia está siendo altamente intenso, y llama mucho la atención cómo tratados de naturaleza esencialmente comercial son los que están poniendo el apunte preciso en los derechos humanos laborales. Yo creo que ninguno de la Organización Internacional del Trabajo había tenido tanto impacto ni tanta fuerza como los comerciales, y adelanto el porqué, o una de mis opiniones del porqué. Aquellos a lo mejor cuestan poco, pero estos cuestan mucho. O sea, yo aquí tengo un tema como México país, un tema comercial por el que puedo ser sancionado en función de mi nivel económico de importaciones y de exportaciones, si no cumplo un tema de respeto a derechos humanos laborales, porque está inserto aquí. Y también el artículo primero de la Constitución, reformado en el 2011, que representa en parteaguas para el nuevo derecho mexicano, pues abre un bloque de protección especial en materia de derechos humanos y se refiere precisamente a los tratados y compromisos suscritos por México. Y hay muchas convenciones que son esencialmente de derechos humanos, pero no quedan de ninguna manera excluidos los tratados comerciales que contengan este tipo de características. Bueno, en ese contexto tuvimos particularmente estos dos tratados y otros temas con la Organización Internacional del Trabajo que también se han venido produciendo a lo largo de estos últimos 7 años. Tenemos nuevas reglas en materia de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, que serán discutibles o no. Ahí era el tiempo aquí para escuchar algunos de sus comentarios, pero por lo pronto destaco el tema. Nueva regulación en materia sindical, que esto va a representar también un cambio, está representando ya un cambio de paradigma
vamos a decirlo así, en los usos y costumbres, porque no todos estos eran estrictamente apegados a la legalidad. Sin embargo, llegaron a formar parte de la cultura laboral de este país. En materia sindical, bueno, pues ahí tenemos un eje principal, producto de los tratados internacionales recogido en la reforma del 2017 y en la legislación secundaria del 2019, léase o entiéndase la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 1 de mayo del 2019. Junto con esto tenemos implementación de un nuevo sistema de justicia. Aquí lo pongo de manera separada porque dentro de estos 7 años se han venido dando muchos cambios en materia laboral, pero este particularmente toca los temas del sistema de justicia o del modelo o nuevo modelo de justicia laboral que va de la mano a elementos o cambios de naturaleza sustantiva, de naturaleza orgánica y que van jugando en esta misma vertiente. Creación de nuevos organismos y la forma de implementación de la reforma laboral, particularmente de la reforma en materia de justicia. Cuando digo de justicia me refiero a los juicios laborales propiamente dichos. No me refiero al aspecto de la justicia laboral administrativa. Esta hasta ahorita no está particularmente tocada. Hay juicios que devienen de un conflicto, una controversia, un desacuerdo entre trabajadores y empleadores, o trabajadores y sus sindicatos, entre los sindicatos y los empleadores, y que tienen que ver con ese gran bloque que conocemos como justicia laboral, que tiene una regulación específica en las leyes laborales, independientemente del otro gran bloque administrativo laboral que no está regulado por estas normas que nosotros manejamos en el día a día, sino que más bien está manejado visto desde la órbita del derecho administrativo y que tiene particularmente que ver con el concepto general central del acto administrativo. Seguramente en esta línea vamos a tener muchos temas que se van a ir produciendo si no es que ya existan algunos, yo lo desconozco, pero seguramente habrá otros donde haya temas en los que no está definido si la naturaleza va a ser de la jurisdicción laboral propiamente dicha o de la jurisdicción administrativa. Y digo esto porque cuando se reforma el artículo 123 en el tema laboral en el 2017, en una de las referencias finales se habla de que es el nuevo organismo, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, después de que dice todo, que atenderá, al final dice, así como todos los actos administrativos relacionados. Yo no sé si el constituyente le entendió la complicación que estaba creando, porque estaba generando una posible duplicidad comercial. O sea, ¿qué va a pasar con los actos administrativos de los nuevos centros de conciliación, por ejemplo? Que así estarían considerados desde la perspectiva del constituyente. Tengo que impugnarlos en la jurisdicción normal laboral o tengo que apreciarlos bajo la figura del acto administrativo y acudir a las instancias administrativas a los recursos que prevén las leyes de esa materia. Entonces, por ahí tenemos todavía muchos pendientes por construir. Tenemos en una rápida cronología de producción legislativa y constitucional. A ver, trato de no irme tan lejos, pero toco los elementos más importantes. Por ahí en el 2016 se reformó la Constitución para crear la nueva unidad de valor, la que conocemos ahora como UMA, y todo el mundo la traemos de un lado para otro, pero fue objeto de una reforma constitucional en el 2016 y particularmente al artículo 123 y a otro de la Constitución, creo que es el sexto, para prohibir que
que el salario fuera o fungiera como marco de referencia, porque se decía que el salario mínimo no podía estar aumentando porque de esa figura estaban colgados muchos otros aspectos de la vida nacional, hasta los contratos de manera particular los hacíamos y poníamos penalización calculada en salarios mínimos. Salario mínimo, por la versión del constituyente, dice: momento, a mí ya no me utilicen para eso. ¿Sí? Utilicen la referencia que quieran, y entonces en esa reforma viene una prohibición expresa a utilizar el salario mínimo como referencia, y mucho más, una prohibición para el legislador para que no la utilice de esa manera, y que a partir de esa reforma se crea la UMA, la unidad de medida y actualización, que esa sustituiría el salario con punto de referencia para multas administrativas, para temas contractuales, para identificación de sanciones, inclusive para multas o las penas pecuniarias en materia penal. Se va esto transformando para estar extrayendo de toda esa marco legislativo la referencia al salario, y que eso permitiera que siguieran una ruta en el importe, una ruta diversa. Y esto yo creo que favorablemente ha ocurrido. Yo no sé si ha pegado o no ha pegado en los indicadores económicos de lo que se decía antes, de que si va a jalar o no va a jalar la inflación. No, yo ahorita me detengo únicamente al tema jurídico y al tema del resultado numérico. Y en el resultado numérico, por ejemplo, eso que se separó, pero que inicialmente nacían con el mismo valor, pues ahora resulta que la UMA, si no me equivoco, anda por ahí por 92 pesos, más o menos 96 pesos la UMA actual, y el salario para la zona resto del país andará en 172 pesos. Entonces, fíjense cómo, o la gran trascendencia, permitió romper un tabú en lo que se refiere a los elementos de tipo salarial. Es decir, cada quien siga su propia ruta, y los elementos o componentes económicos que pudieran ser afectados, cada quien los tendría que resolver, pero que esto de ninguna manera se siguiera convirtiendo en pretexto para decir: es que no puedo aumentar el salario más que lo que aumente la inflación. Entonces el salario ha ido teniendo elementos adicionales de incremento que por lo pronto han dado como resultado esta diferencia de valor. O sea, del 2016 para acá, estamos hablando de 6 años, creo que en ese sentido el resultado ha sido positivo. Tenemos en el 2017 la gran reforma constitucional, no me meter mucho en ella, cambia el sistema de justicia, cambia el régimen o el modelo sindical, o lo modifica sustancialmente, y crea o dispone la creación de nuevos organismos para los temas de conciliación laboral y para los temas de registro. O sea, en teoría, esto ya no tiene una dependencia directa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como antes funcionaba, sino que a través de la creación de un nuevo organismo, este organismo tipo enorme, que se llama Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, se diseña bajo la estructura administrativa de los organismos descentralizados. Fíjense la interconexión que estamos viviendo ahora. Ahora tenemos que acudir a la legislación administrativa, aquella que me dice cuál es la naturaleza de un organismo descentralizado, dónde se ubica, dónde se encuadra, cuál es su inserción en el mapa orgánico de la administración pública federal. Entonces, componentes que resultan muy interesantes, pero que para el laboralista ordinario le representan un gran desafío, de que ahora tendremos que movernos en sitios diferentes, pero creo que ese desafío me parece que es muy sano, porque nos da una sacudida en las áreas de confort en las que habíamos vivido, donde ya hasta nuestros disgustos los podíamos anticipar en su tipo y estilo. Bueno, pues ahora no, ahora vamos a entrar a una nueva dinámica que seguramente a algunos les irá bien, a otros mal. Esto ha sido siempre y no tendría por qué ser diferente.
pero cuando menos sí nos sacude o nos saca del área de confort para entrar a estas nuevas figuras, conceptos y organismos. Se emiten también normas oficiales mexicanas, la de cargas manuales, y se emiten las de factores de riesgo psicosocial, la 035, la 036, que ya están prácticamente en plena vigencia, salvo algunos aspectos en relación con las cargas manuales. Las otras ya están vigentes, las otras ya son monitoreables, ya son susceptibles de vigilancia de su cumplimiento por parte de las autoridades laborales. Se añade también un concepto especial de naturaleza de solidaridad y de protección social, que es la licencia a madre o padres con hijos con algún tipo de cáncer, que permita tener una serie de licencias y permisos para tener el cuidado de sus hijos con ese padecimiento. Una modificación muy importante o un cambio de ruta en la concepción de los derechos de las personas trabajadoras del hogar. Y asociado a las normas oficiales mexicanas, con motivo de la entrada en vigor del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, y casi en la misma cronología de su publicación y de su entrada en vigor, pues hay que cambiar muchas normas, y en esos días, por ahí, julio 2020 más o menos, pues hay cambios legislativos. Bueno, uno importante que no dejo de destacarles para la concepción de las normas oficiales mexicanas, sobre todo las normas oficiales mexicanas en materia laboral o en materia de seguridad y salud, es que las normas tenían su sustento en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Esa era el marco normativo de donde surgían o se regulaban el tema de las normas oficiales. Pero como las normas oficiales no se refieren nada más al tema laboral, sino se refieren a una multiplicidad de materias. Ustedes encuentran normas oficiales en materia de turismo, en materia aduanera, en materia ambiental, en materia de productos, en materia de servicios clínicos, de expediente clínico, en materia propiamente de salud, no de la salud, y de la salud general de las personas. Pero particularmente las normas nacieron diseñadas para crear estándares y para crear reglas en relación a los productos, y como México suscribe un tratado comercial que tiene que ver con productos y servicios que van a correr en líneas transfronterizas, bueno, pues hay que cambiar el modelo. Y entonces se abroga, les digo casi simultáneamente a la entrada en vigor, se abroga la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para disponer o diseñar otras figuras complementarias, pero las normas como tal pues siguen subsistiendo hasta que les llegue la época de su cambio. Y entonces tenemos una nueva ley, y esto nada más se los pongo muy rápido de manera de precisión. La anterior, la de metrología, queda abrogada, y ahora tenemos una ley que se llama de la infraestructura de la calidad. Les va a ser muy fácil a todos ustedes, LICS, porque es la LIC, es la ley de infraestructura de la calidad, que va a ser o que ya es el marco rector de la regulación para la emisión de las nuevas normas oficiales mexicanas, o normas mexicanas, ¿sí? O estándares, porque su diseño estaba orientado inicialmente a los aspectos de naturaleza comercial, a los productos. Ustedes ven muchos productos en el supermercado, y muchos de esos verán que están fabricados o producidos, y deben de tener ahí la referencia norma oficial mexicana número tal, de tal característica, porque está arreglada su producción en función de los cuidados comerciales y de los cuidados a la salud. Destaco de manera particular también la reforma que tuvimos, una reforma tardía,
en materia de teletrabajo que se produce por el tema de la pandemia, pero prácticamente la reforma viene cuando la pandemia iba bajando, a pesar de que otros países legislaron con mucha rapidez. Y aquí la verdad es que nos quedamos con el mismo marco normativo durante casi toda la pandemia. No tuvimos mayores normas que la interpretación que llegaba desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, cosa extraña cuando nombraron al canciller Marcelo Ebrard para conducir este tema, y que de forma muy atrevida decía que ya en una mañana se habían repetido los 450 artículos de la ley y los que trataban este tema, y que por supuesto que trajeron muchas complicaciones cuando introdujeron el tema de la emergencia sanitaria en lugar de la contingencia sanitaria, que creaba muchas complicaciones porque la ley se refiere a la contingencia y las normas oficiales mexicanas se refieren a la contingencia, a la contingencia ya en función o a la declaratoria de contingencia o al peligro por una contingencia en posición a riesgo de esta naturaleza. Entonces, bueno, finalmente se viene la reforma en materia de teletrabajo, ya la tenemos vigente con las características que ustedes ya conocen. De cualquier manera, trataré que les compartan la presentación que yo tengo que no hubo manera de proyectar, pero se las compartiremos porque aquí de manera particular, ya nada más para no tener tantos detalles de búsqueda, pongo la fecha de publicación del diario oficial, pero que tengan interés en alguno de esos temas, con toda facilidad ya tiene la identificación de la fecha y acude a su búsqueda, a su localización. Una cosa así también de muy alto impacto, la reforma que tuvimos el año pasado en materia de subcontratación, o más bien para prohibir la subcontratación, y que de manera extraordinaria, fuera de la iniciativa original, le añadieron el tema de la PTU. El tema de la PTU no estaba en la iniciativa, dicen que fue producto de una negociación entre el sector empresarial y los promotores de la reforma, de tal manera que da la apariencia de que daban una moneda de cambio, y la moneda de cambio era el tope en la PTU. Para que no les impacte mucho, pues vamos a poner un tope de los 3 meses máximo para pago de PTU. Dicen, bueno, pero esto ¿a quién le beneficia? Pues desde la perspectiva del dictamen de reforma, y luego de la reforma cómo sale, bueno, esto es altamente benéfico para las empresas que tienen un alto nivel de producción de utilidades. Los que producen medias o bajas utilidades van a tener que pagar completas. El que paga 2 meses de utilidades va a tener que seguir pagando completas, pero al que le habrían salido 6 meses, pues ya se ahorró 3. Ya se ahorró 3 porque ese importe va para abajo al colocarse un nuevo tope máximo. Y aquí rápidamente les comparto también una reflexión, discúlpenme lo acelerado, pero son múltiples temas y quisiera compartir con nosotros en líneas generales los más relevantes. Aquí la primera parte en materia de participación de utilidades es que parece que este tope máximo, que la introducción de topes máximos trae una afectación al principio de progresividad de los derechos humanos. O sea, ¿cómo es que teniendo una PTU sin topes, ahora le pones topes? Pues pareciera que ahí tenemos un problema que afecta a la progresividad, por un lado. Pero por otro lado también podríamos tener un problema, y eso seguramente se va a presentar ya, porque el periodo para pago de hecho va a transcurrir, o sea, que se sienta afectado por la aplicación de la reforma, pues ahora estará en el tiempo para subir o para generar la discusión constitucional por vía de amparo principalmente por la aplicación de la ley, y que es probable que en los siguientes meses podamos estar viendo algunos temas de esa naturaleza subidos al nivel constitucional por algunos amparos. Y les decía, de competencia constitucional parece que están afectados porque la Constitución claramente dice que
habrá una comisión nacional que será la encargada de determinar el porcentaje o el PTU repartible, o dice que se deba repartir. No es una facultad que le otorgue el constituyente al legislador ordinario, de ninguna manera. La fijación del importe, del porcentaje, dice así el texto, que se deba repartir, le corresponde a una comisión nacional. Y el legislador ordinario, tratando de mediar o de conciliar entre las diferentes fuerzas para sacar el tema de la subcontratación, introdujo este tope máximo. A mí me parece que este tema requería reforma constitucional para atribuir esa facultad al poder legislativo. Sin embargo, no se hizo de esa manera. Claro, habría sido mucho más complicado un tema de reforma constitucional en PTU. Además, no era el sentido original. El sentido original era prohibir la subcontratación, o regularla o reducirla, pero no estar incorporando o poniendo topes a ese tema. Esa es la reforma del 23 de abril del año pasado, que además crea muchas complicaciones, o ha creado muchas complicaciones para este ejercicio, porque presenta ejercicios inéditos, y más por haber salido precisamente en abril. O sea, lo ideal es que este tipo de reformas que tienen, o que son inicialmente laborales, pero que tienen una connotación fiscal, pues deban ser acorde de ejercicio, porque ahora todo el mundo, bueno, ¿y cómo voy a pagar utilidades? ¿La voy a pagar en relación a los 4 meses anteriores? ¿Quién va a pagar la de los 6, 8 meses? ¿Cómo se van a dividir? Y una serie de cosas muy de cuestionamientos, algunos muy interesantes, pero que la reforma no resuelve. O sea, la reforma únicamente dice, aquí va a haber tope máximo de 3 meses, y lo demás, pues ahí está el marco normativo vigente, que permanece vigente, y no hubo reglas especiales para su determinación. La Secretaría de Trabajo sacó una guía que era como una guía a la oscuridad, porque no decía nada la guía. O sea, es un documento sumamente defectuoso, pero que además provocaba mayor confusión, pero no hubo más, y así, pues a mí me ha tocado ver cómo muchos empleadores tomaron decisiones de cómo hacer el reparto de utilidades, pero cada quien como lo consideró o interpretó que fuera la forma más correcta. Y claro, algunos se la estarán jugando o no, porque hubo posturas muy agresivas y otras muy conservadoras, y otros pagando de más, y otros también dicen, bueno, ¿cómo le voy a hacer si tenía un bono que era como se trataba de justificar o compensar? ¿Por qué yo no daba utilidades? Bueno, porque se tercerizaba. Esa es la realidad. Ustedes, cuando le preguntan a un empleador, dicen, oye, ¿y por qué tercerizas? ¿Por qué tú no eres el patrón y tienes una empresa que funja como patrón? La pregunta concreta, si no hubiera PTU, ¿tú tercerizarías? Dicen, no, pues ¿para qué? ¿Por qué? Porque impuestos como quiera pago, seguridad social como quiera la pago, y muchos trataron de asumir el rol de dividir el mundo maniqueo, buenos y malos. Dicen, es que los buenos somos los que pagamos impuestos y los que pagamos seguro social. No, o sea, el problema no es ahí. El problema es un problema estrictamente laboral que tiene que ver con PTU. Con PTU, y bueno, creo que esto está costando mucho, está costando mucho, pero creo que está regularizando una mala práctica que se dio tal vez hace unos 25, 30 años. Los que sean mayores recordarán cómo antes, mayores por ahí de mi web, pues ya no puedo soslayar el dato que dio Gustavo, pero recordarán que hace 30 años, 25 años más o menos, escuchábamos de otros trabajadores que iban a tener muy buenas utilidades, alcanzaban con las utilidades para comprarse un carrito. Repentinamente eso en el transcurso del tiempo fue desapareciendo, se fue dispersando, y un bono ya no tan grande como las utilidades, y luego voy bajando el bono, o voy sujetando el bono
a ciertos requisitos para que no siempre pase o no pase 100%, y se fue dispersando esa retribución, se fue reduciendo, y por el lado de la empresa de servicios o tercerizadora, pues había un control de utilidades o había ingresos para que nunca hubiera utilidades, y la productora siempre las tenía, pero no estaba obligada a repartir porque no tenía trabajadores. Esta reforma tampoco es de esta época, esto viene, bueno, la reforma sí, pero el tema es un tema que viene evolucionando. Ya en la reforma del 2012 se toca el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo en materia PTU de una manera muy tímida, porque esto trae implicaciones de corrección o modificación de algunas otras normas de naturaleza laboral y fiscal. Entonces no tuvo mayor impacto la reforma del 2012. Ahora, en lo que se refiere al otro bloque, que estando entre abogados no quiero dejar de comentar, es la reforma al sistema de justicia, que también en los pocos años que lleva ha seguido una ruta muy errática. Implica esto, decían, la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje. Bueno, no es la desaparición en forma automática, o sea, no lo fue ni lo será, pese a que muchos habrían asumido que esa era la fórmula, pues recogiendo o tratando de que no tuviéramos un doble costo como país con nuevos tribunales y con la subsistencia de las juntas, que vamos a tener organismos paralelos todavía en el sistema de justicia laboral. Y bueno, pues hay que ver cómo evolucionan los temas, pero no parece que vaya a ser corto el plazo de esa desaparición. A menos que la autoridad administrativamente se ponga las pilas y empiece a reducir el espectro. Pero, por ejemplo, en materia penal, aquí tenemos a algunos penalistas, Jorge Olvera, entre otros, todavía tenemos juzgados del sistema que le llaman sistema tradicional o sistema antiguo, que no es otra cosa más que ese sistema en transición, de una transición que no culmina. En materia agraria, por ejemplo, la reforma de hace 25 años y todavía hay juicios del modelo anterior. ¿Qué va a pasar con las juntas de conciliación y arbitraje? Bueno, yo lo que sí creo que va a pasar es que se van a reducir. Donde yo tengo 3 juntas, me quedaré con una. Por una exigencia económica, presupuestaria, administrativa, y veré cómo voy adelgazando. Si hubiera buen nivel de eficiencia, seguramente las juntas se reducirían en un porcentaje importante una vez que dejen de recibir demandas nuevas, una vez que los tribunales laborales tomen su primer caso. Hace algunos días salió una publicación de Chiapas, creo, donde ya en un decreto se estaba suprimiendo 2 o 3 juntas especiales de la local de Puebla. Yo creo que lo mismo va a ocurrir en la mayoría de las entidades federativas, y en Tamaulipas no será la excepción. Esto es un tema de lógica administrativa. Si tú ya dejas de recibir trabajo, pues únicamente te vas a quedar a administrar el rezago, administrar tu rezago, y como ya no vas a recibir más, bueno, pues a lo mejor ese rezago lo pueden hacer una junta en lugar de 3 o 2 en lugar de 3. ¿Cómo se vayan a tomar estas decisiones? Bueno, ya dependerá de la autoridad desde la perspectiva de sus presupuestos y de la eficacia en su sistema administrativo. Entonces, desaparecen las juntas o dejan las juntas de recibir juicios, de recibir demandas,
y esto ocurrirá conforme se implemente la reforma o se vaya implementando. Se diseñó una cronología de implementación por etapas. Esto ha dado muchos problemas y los sigue y seguirá dando, pero esto es una copia de otros países que ya habían iniciado el modelo. O sea, también entiendo yo que debe ser muy fuerte administrativa y presupuestariamente cambiar de un día para otro el sistema y asumir un gasto administrativo fuertísimo. Y por el otro lado también un poco la vía experimental. Sí, así ocurrió con la materia penal, así ocurrió con la materia laboral en otros países. Y entonces diseño que está en vigor en 3 etapas. Ya entró la primera y la segunda etapa. Está por entrar la tercera etapa y particularmente aquellas entidades federativas de mayor flujo, salvo excepciones, de mayor flujo de carga de demandas, es la que se reservó a la tercera etapa, salvo el Estado de México, que la verdad es de reconocerle que sus autoridades le metieron mucho presupuesto de tal manera que ellos se le adelantaron inclusive a la federación en construcción de edificios, en capacitación, en emisión de nuevos marcos normativos. Cuidaron mucho los tiempos políticos y los tiempos legislativos, cosa que, bueno, por ejemplo, en Tamaulipas ya no ocurrió. Ahorita vamos a tener cambio de estructura gubernamental por no haberse puesto las pilas y empezado a tiempo durante la vigencia de un grupo en el poder. Y veremos algunas cosas seguramente en los siguientes meses en lo que tiene que ver con estos temas. Entonces, para el sistema de justicia, únicamente quedarnos con esto. Primero, la conciliación como mecanismo alterno de solución de controversias que en materia laboral es el único normado. Habrá otros o podrá haber mediación, dicen unos, o alguna otra fórmula, no lo sé. Pero lo que está normado, lo que únicamente está normado y normado desde la Constitución es la Constitución. Y la conciliación se llevará a cabo a través de organismos descentralizados, con la competencia que corresponda a la federación o a las autoridades locales. Entonces ya hay centros de conciliación local en las entidades federativas donde ya entró en vigor el modelo y desde luego el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. La diferencia es que el Centro Federal, además de la conciliación, atiende todos los temas de registro laboral, registro de asociaciones sindicales, de relaciones de trabajadores, de contratos colectivos de trabajo, de reglamentos interiores de trabajo. Entonces, la dinámica o la carga que vaya a tener este organismo, seguramente, o que ya esté teniendo, seguramente será mayor, porque no se reduce únicamente al tema de la conciliación, como sí lo será en los centros de las entidades federativas. Y por otro lado, la estructura que se añade a los poderes judiciales, la que se le añadió al Poder Judicial de la Federación y la que se añadirá a los poderes judiciales de las entidades federativas, son las que faltan, las que entrarán en octubre de este año, entre las cuales se encuentra Tamaulipas, donde había que trabajar en la modificación del marco normativo. Esto se dice fácil, pero había que cambiar la Constitución tamaulipeca. O sea, había que modificarla para que en la estructura orgánica que nace desde la Constitución se dispusiera que el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas tratará estos temas y había que añadirle ahí y juicios laborales o justicia laboral. Eso ya ocurrió. Y reformar
la ley orgánica del Poder Judicial de Tamaulipas también ya ocurrió. Primero para darle la Constitución, para darle factor al Congreso, y luego el Congreso para aterrizar la organización o la nueva organización, añadiéndole la justicia laboral a al Poder Judicial. Y en materia de esa que le decía el Centro de Conciliación, también tuvo que emitir una ley orgánica para este Centro de Conciliación. Todo eso en Tamaulipas ya está, o sea, ya existe. Lo que está pendiente es la implementación. Se iba a implementar el 1 de mayo, o iba a arrancar esta tercera y última etapa en el modelo de justicia, iba a arrancar el 1 de mayo, ya estaba previsto de esa manera. Temas, principalmente temas presupuestarios, pero presupuestarios respecto de la participación que la federación debe darle a las entidades y que no les dio, no llegó. O sea, no es el dinero que voy a poner yo, es el dinero que tenía que poner la federación, que no lo puso o no lo puso a tiempo, y hubo necesidad de prorrogar. Y entonces la implementación de la tercera etapa vendrá hasta octubre de este año, donde finalmente creo que ya estará en plena vigencia las 3 etapas, ya estarán todos integrados. Incluso hubo necesidad de reformar uno de los transitorios de la reforma laboral para que por disposición de la ley tuviera valor esta prórroga. Entonces hay una reforma relativamente reciente de mayo que a la Ley Federal del Trabajo respecto de los transitorios, que amplía el plazo para el inicio de la tercera etapa o para la conclusión de toda la implementación en estos temas de la reforma. Esto ha producido muchos temas, nosotros particularmente en Tamaulipas, sin estar viviendo la reforma de manera directa por nuestra ubicación geográfica, sobre todo esta zona del sur de Tamaulipas, Tampico, que tenemos una colindancia cercana con el estado de Veracruz, también una cercanía importante con San Luis Potosí. Bueno, pues empezamos de manera extraordinaria a ver temas de la reforma, a ver temas de competencia, a ver así elementos raros. ¿Por qué? Pues porque tenemos una zona altamente productiva del lado de Veracruz. Imagínense el pleno apogeo de las empresas constructoras de plataformas marinas, que tienen un flujo de 25, 30 mil trabajadores en sus altos periodos de producción, y que la competencia para conocer de aquellos conflictos era de la Junta de Tampico en materia federal. La materia local, bueno, ya tenían su propia junta. Entonces empiezan a generar algunos temas aquí especiales, y luego peor, en un acuerdo de la Secretaría del Trabajo que le quita competencia, se equivocan. Esto es para el anecdotario laboral, y empiezan a hablar de los municipios tal, del estado de San Luis Potosí, como si, no sé si tú recuerdas, Raquel, pero creo que hablaban, por ejemplo, de Osulama, como si Osulama fuera de San Luis, porque había empezado, más bien porque en la primera etapa empezó San Luis, ¿sí? Y entonces había que quitar y reduciendo competencia. Y entonces hubo ahí un error que luego tuvo que ser enmendado por otro acuerdo, pero nosotros ya no sabía qué hacer, y en algunos casos empezaron a rechazar. Si sabes que esto no, porque aquí el acuerdo dice que nosotros no somos competentes. Oye, pero ya todavía no hay justicia laboral de la nueva, se quedaron sin la nueva y sin la que estaba corriendo, por un error de conocimiento elemental de geografía. O sea, ni siquiera era un error así insuperable o que tenga que ver con flujo de opiniones complejas, no, simplemente no le calcularon al tema de la geografía. Y bueno, pues ahí era un tema directamente emitido por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Bueno, pues ahora Veracruz también entró en la segunda etapa. San Luis entró en la primera, Veracruz entró en la segunda,
y tenemos ya ese flujo de convivencia. Digo, nosotros tenemos más que los de Victoria, por ejemplo. Ellos no colindan, o sea, ellos no tienen ninguno con quien Nuevo León todavía no entra, pero nosotros sí tenemos aquí la cercanía inmediata con Veracruz, donde ya tenemos citas ante los centros, ante los nuevos centros de conciliación, donde ya tenemos juicios ante los juzgados laborales, particularmente los de San Luis Potosí, que vienen desde la primera etapa, y así es como está la estructura o la estructuración orgánica. Ustedes me dicen cuándo de tiempo. Bueno, creo que... Bueno, nada más, así también rápidamente. Tenemos la modificación del sistema de justicia que transita de un modelo, decía la ley, eminentemente oral, pero que eso de eminentemente oral era una vacilada, a un sistema oral que se pretende que sí sea oral, o a un sistema mixto con una primera parte escrita y otra parte oral. Bueno, hay que ver cómo va evolucionando esto. Lo que sí es cierto es que desde la posición gubernamental sí se pretende cambiar el paradigma, para bien o para mal, no lo sabemos, pero sí se pretende, y muchos nuevos actores están asumiendo ese rol. Por eso estamos viendo decisiones de los nuevos jueces laborales que nos parecen, o algunos nos podrían parecer muy arbitrarias o muy agresivas. El modelo de comunicación con esas nuevas autoridades también va a cambiar. O sea, va a cambiar respecto de aquel área de confort donde yo ya sabía si me iba a pelear o me iba a enojar con la autoridad laboral o me iba a ir a gritar con él. Ese sistema o ese modelo o costumbre de la comunicación debemos que estar listos. Ese va a cambiar, ¿sí? Porque ahora tendremos una dinámica diferente donde ya no voy propiamente a echar los rollos como los echaba antes, donde decían, no, ni te preocupes, aquí no vengas a contestar la demanda trae a contestarla por escrito. Y las réplicas y las contrarréplicas, eso lo vamos a hacer por escrito. Aquí vamos a concentrar los temas de la oralidad, ¿sí? Primero a depuración de procedimientos, está quitando toda la basurilla, procedimientos para dejar lo que realmente valdría para el juicio, pero entre que le quito la basura le puedo quitar cosas importantes. Entonces, eso es lo que va a estar en construcción. Entonces, para eso tenemos fase escrita, tenemos luego audiencia preliminar, tenemos audiencia de juicio. Podemos decir que el tema procesal es un tema relativamente simple. Vamos a tener algunas novedades en materia de prueba pericial. Hubo un personaje nuevo que aparece ahí en la reforma, que es el asesor de las partes en los temas periciales. O sea, cosas que falta todavía por definir. O sea, no es perito, no es el perito, es el asesor. Sí, bueno, vamos a ver cómo se va construyendo esto. Todavía es muy rápido para tener tantas experiencias de la primera y de la segunda etapa. Creo que el tiempo va a ir afinando y la jurisprudencia, desde luego, como última voz, no como la voz que necesariamente sea la de la razón, pero sí como la última, ahí donde se acaba la discusión. Entonces tendremos esa dinámica, sobre todo en lo que habrían sido los juicios en su perspectiva de juicios ordinarios. Algunos temas de seguridad social subsistirán. Se supone que la idea es que la conciliación sea un filtro tal que lleguen muchos menos demandas. Bueno, habrá que esperar para verlo. Por lo pronto ya se empiezan a notar algunas diferencias, ya salen. Volvemos a la discusión vieja de si el abogado debe estar o no asistiendo a las partes. En las pláticas seguimos entreteniéndonos con temas absurdos e irrelevantes. Que esté o no esté no debería de ser el problema. O sea, el problema es cómo todos juntos construimos una nueva cultura para la conciliación laboral. Bueno, con esto me quedo. Les agradezco mucho la indulgencia de su atención y me quedo atento por cualquier comentario
aportación, dudas y preguntas, solamente si son sencillas. Muchas gracias, licenciado. Abrimos el micrófono para preguntas y respuestas. Son complejas, pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta, hacer para que la puedan hacer. Bueno, eso me llama mucho. ¿Alguien? ¿Podría hacer un comentario? Por ahí creo que mi chat nuestro salió por ahí publicada una sentencia laboral hace... ¿No le puedes poner? Perdón, si me escuchan. Y resulta, dentro de todo, no voy a entrar en el tema central, sino lo que me llama la atención es la multa que le imponen al abogado por haber actuado, pues, si todo de mala fe, haber mentido, haber, no sé, pobrecito, creo que de 52,000 pesos, ¿no? 52,000 por ahí, si alguien la leyó, la verdad, yo rápidamente lo hice, pero me llamó mucha atención, me puse este rollo, me puse el abogado, ¿qué opinión podemos tener de eso? No vi que hubiera algún comentario en el mismo chat al respecto, ¿verdad? Si alguien lo vio, quisiera conocer también sus opiniones en especial, ¿verdad? Sí, gracias, Miguel. Sí, es un tema de reciente circulación que tiene que ver con la reforma del 2012. Acuérdense que en el 2012 se añadió una parte que tiene que ver con actuaciones notoriamente improcedentes. Es un problema gravísimo de lenguaje, pero bueno, viene tipificando alguna serie de comportamientos y qué tipo de sanción o importe de sanción podría tener. Y esa es la base en relación al importe. Lo que notaba yo ahí es que se había identificado una falsedad en relación al salario. Sí, que esta falsedad había sido producto o ejecutada por el abogado. Este es todo un tema para la reflexión sobre todo. A ver, ¿cómo queremos ser o seguir siendo? ¿Queremos que los juicios sean el show de a ver quién miente más? ¿O le vamos poniendo seriedad a esto y que el que mienta tenga una buena sanción? Sea el otro, o sea yo desde luego que yo no me ubico o no diría yo soy del grupo de los buenos contra el grupo de los malos. Esto no es así maniqueísmo. Yo creo que esto es una visión de cómo queremos ser, porque habrá quien mienta mejor que yo entonces. Sí, y que identificado no tenga sanción, yo creo que la mejor manera es esa. Sí creo que hay muchos temas de regulación alrededor que deben de ser corregidos para inhibir las malas prácticas. Hay quien dice que es que la materia laboral está llena de mentiras. Yo creo que no es exclusivo del tema laboral. El problema es un problema desgraciadamente casi cultural, de que los juicios se mienten por deporte. Esas cosas son las que tenemos que corregir culturalmente, pero el tema cultural no se corrige más que con leyes. O sea, no es un tema de buena voluntad de que yo mañana me transformo en un hombre nuevo, pero ese hombre nuevo a lo mejor miente mejor que ayer. No, sino que esto tenga que ver con un marco normativo que se vuelva inhibidor de conductas. Y la única manera en que se inhibe es cuando le pegan a la cartera. ¿Sí? Entiendo, también como juristas debemos decir, bueno, sí, pero se requiere un marco regulatorio muy claro, sí, estoy de acuerdo por eso. Incluso hubo lugares donde antes se empezaron a construir carpetas de investigación alrededor de temas de datos falsos en las demandas. Y ya había, o hay por ahí un tipo penal que se refiere a los delitos cometidos por abogados, patronos y litigantes, que dice expresamente alegar a
presentas hechos falsos. O sea, es un tema que subyace en el marco jurídico, pero que todo el mundo no le hemos querido entrar. Qué mal por el abogado, qué bueno, porque esto abre un parteaguas a la discusión de este nuevo tema que nos lleve, ojalá, a una regulación muy concreta de cómo queremos seguir participando en los debates, cómo queremos seguir participando en los juicios o bajo qué rol o tipo de comportamientos. A mí me parece también que, bueno, no todos los casos, ¿no? Todo en España del Señor, ¿verdad? Pero pudiera ser que muchas veces también el abogado actuara honestamente y se fuera por lo que le dice el cliente. A veces el cliente, sin dolo, supuestamente, pero muchas veces nos dice a los abogados cosas que personalmente él conoce y que quizá el abogado no puede tener la oportunidad de verificar en toda la producción de litigio, ¿verdad? Entonces resulta que estoy de acuerdo con lo que usted dice, hay que poner un alto a toda clase de corrupción, tanto de una parte como de la otra, pero no sé qué como para poner, la primera que conozco yo y eso no lo haga. Para poner un ejemplo, fue demasiado estricto lo que hizo la jueza, porque aparte de lo administrativo, ordenó dar visa al Ministerio Público para cuestiones disciplinarias. Digamos, es una cosa tremenda para un abogado. Como ejemplo, pues, digamos, yo creo que sí se va a tener que tener muchísimo cuidado con lo que va a decir. Y en el contrato, perdón, y en el contrato que usted celebre con su cliente, no lo puede amarrar, no le puede decir, si me mientes o derivado de lo que te lo puede amarrar contigo, hay una sanción para mí. Bueno, pero eso, sí, pero eso esa parte es contra él, pero ya lo que se dijo en la sentencia en contra del abogado, realmente perjudica ese prestigio. Y yo creo que el prestigio es algo que debemos de cuidar. Como dice nuestro expositor, sí va a ser un alto para aquellos que pues a veces estamos acostumbrados, de hecho no sé, ¿verdad? Pero el prestigio es algo que debe conservarse. Me parece muy importante, ¿verdad? Para mí se pasó un poco. Sí, muchas gracias. Sí, el tema da para mucho, pero yo creo que lo más importante es que se suba a la reflexión. O sea, necesitamos sanciones severas o pobrecito, que le mira, hecho unas mentiras, pero si las pega le hubiera ido muy bien, pero ¿por qué no cortamos tan duros con él? Ese es un tema de percepciones. Digo, lo más importante es que este tema se vaya a la reflexión seria. ¿Sí? A la reflexión seria, porque solo de esa manera podríamos avanzar, ¿sí? En construir y que nuestros juicios sean dinámicos también. Porque si los llenamos de muchos temas irrelevantes o innecesarios o falsos, no vamos a salir ni vamos a avanzar como país en los sistemas de justicia. Me acuerdo del caso de Veracruz, por ejemplo, y es que parecía que los abogados éramos impunes. ¿Sí? Esto es un problema grave del ejercicio profesional y por eso la profesión tan desacreditada. Recuerdo a alguien que trató de poner la línea, fue Veracruz, y en Veracruz, por ejemplo, se establecía en materia de gastos y costas que el abogado era solidariamente responsable al 50% con su cliente. Ahora sí, vengan a intentar juicios, abogados, tú vas al 50%. Si pierden y te logran condenar en gastos y costas, tú vas a pagar el 50%. O sea, no hay otra manera, yo no veo otra manera, no, esto no es que de repente entré en un momento místico, espiritual, de reconocimiento de qué bárbaro, cómo decir, no, esto es que te duela en lo que más te duele, que es el bolsillo y el prestigio por exposición al descrédito. Claro, necesitamos resoluciones correctas, resoluciones debidamente fundadas y motivadas, pero
creo que el tema, que bueno que lo sacas, creo que lo más importante es volver a tomarlo en la reflexión seria, hasta dónde esto podrá llegar a constituir un tema penal o no, si está bien o mal regulado actualmente y requiere una regulación mejorada, si el tema de las sanciones, habrá quien diga, pero ¿cómo le vas a cobrar 52,000 pesos? Mira, si me hubiera ganado, me hubiera pegado con 1,000,000 de pesos. Sí, o sea, esto es muy relativo, el poco o mucho es hacia dónde hubiera quedado el nivel de afectación. Y casos de esos, ustedes conocen más que yo. O sea, sobran. Entonces, y no nada más en la materia laboral, la materia penal, la materia familiar, la materia civil, todas están con este mismo nivel de componentes. ¿Alguien más? Tenemos una última pregunta en el Zoom. Licenciado Treviño, le preguntan, ¿cree que este nuevo sistema de justicia laboral realmente funcione? Tengo conocimiento, es la licenciada Magdalena Rodríguez. Tengo conocimiento que en algunas entidades de la República ya han pasado 6 meses de emitida la demanda y aún no emplazan a la parte demandada. Es decir. Ok, gracias Magda. El tema de si funcione o no funcione, yo me atrevo a decir que esto sí va a funcionar de manera perfecta mañana, pasado mañana, no lo sé, es más, no lo creo, no creo que vaya a funcionar en ese nivel que desearíamos todos, pero sí creo que, primero que no tiene reversa, así como una línea directa, y luego la segunda es que es un modelo que habrá que ir construyendo. Yo creo que hay que enfrentar a los promotores del sistema o del modelo, hay que enfrentarlos con esa realidad y hacerlos que cumplan la ley. Con la reforma presumieron que esto iba a ser breve, bueno, pues vamos a exigirles que salgan en los plazos. Es cierto que todavía en esto de primera, de segunda etapa, ya empezamos a ver dilaciones importantes. Ahora vamos a seguir teniendo juicios de 2 o 3 años con esa dinámica, o de las idas y vueltas a algunos tribunales colegiados. O sea, hay tribunales colegiados que están tardando 2 años en resolver una primera vuelta del juicio, porque todavía no avanzamos hacia el tema de que en una sola recolección o llegada pueda un tribunal colegiado resolver todos los temas, sino todavía seguimos con las idas y vueltas de un expediente y reposición parcial de algunas cosas. Entonces, yo sí creo que el sistema vaya a funcionar. Lamentablemente no creo que vaya a funcionar en el corto plazo y creo que funcionan bien algunos temas. Ese tema particular de no cumplir la autoridad los plazos, creo que es un tema que nosotros lo hemos tolerado. O sea, necesitamos ser muy persistentes en exigirle a la autoridad que cumpla, tan persistentes y sin miramiento como la autoridad nos exige a nosotros cumplir. O sea, no hay por qué hacerlo diferente. Si ustedes van un día después, están fuera. Y la autoridad impunemente puede ir meses después y no le pasa nada. Yo creo que eso no lo debemos de tolerar. Pues entonces, si vamos a hacer laxos en los plazos, pues lo que venga para todos. Entonces, creo que hay una función muy importante del foro para darle atención a esos temas y para estar exigiendo, sobre todo ahora que van empezando. O sea, empezando no tendría ninguna razón para no cumplir y para no sacar los procesos con la celeridad que está pensada en la reforma. Muchas gracias, Magdalena. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Nada más una última acotación sobre el comentario de Raquelito. Creo que es esencial esta reforma. Estamos ya ante el Poder Judicial. Quien aplica la multa fue juez. Estamos en el ámbito judicial. No digo cuántos años, pero tengo muchos en el área laboral. Nunca, jamás se le dio vista a un Ministerio Público por algún dolo de algún litigante. Nunca ocurrió. O sea, yo creo que sí son los nuevos tiempos, tenemos que adaptarnos a este tipo de cosas y
cuestiones hasta más drásticas, como sea la de compartir gastos y costas. Creo que la insistencia y el abogado lo acotaba muy bien, no en el contrato, generalmente en el despacho procuramos le entregas a tu cliente, donde te va a decir él el salario que ganaba el trabajador, las condiciones, la categoría, tener un soporte, es decir, esto es lo que tú me estás indicando. Y si es un problema más álgido, a lo mejor sobrado, pero con la autorización del cliente puede tener hasta la versión de él, la versión original, que él les platique qué fue lo que pasó y ustedes lo tengan como soporte. Porque en realidad, reitero, los tiempos cambian no solo para nuestro colegio y los abogados, quienes formamos parte, para todos en realidad, y nuestros clientes también. Nosotros somos de alguna manera, y eso es parte del día a día, jamás andar ofreciendo que vamos a ganar un pleito cuando apenas lo tiene sobre el escritorio. Y decirles, señores, dime cuál es la problemática que vamos a plantear. Reitero, puede ser con el consentimiento de la persona, puede ser hasta grabado la forma en que lo está proponiendo. Y si es algo básico, con un formato que les diga la categoría, el salario, la jornada y qué es lo que se pretende. De ahí a falsear ya uno, en lugar de poner 500 pesos, poner 2,000 pesos, que es la pretensión, obviamente se traduce ahora sí que los penalistas podrán decir en artificios, en maquinaciones para obtener un beneficio indebido. Y eso se puede identificar. Entonces yo creo que eso no nos debe de pasar por alto. Es la única acotación que quería hacer. Compañeros, le vamos a hacer entrega a nuestro amigo y expositor del día de hoy, el licenciado Sergio Treviño Castillo, a nombre del capítulo Tamaulipas de la Barra Mexicana de Abogados. Le otorgamos el presente reconocimiento a Sergio Treviño Castillo por su participación como expositor en la plática Actualizaciones e Implementación de la Reforma Laboral, impartido el 14 de junio de 2022 y firmado por nuestro presidente, el licenciado Daniel Hernández Martínez. Enhorabuena, Sergio. Muchas gracias a todas y a todos. Son muy amables. Sergio, pues muchísimas gracias por tu participación, por tu disposición siempre con el capítulo de nuestro colegio. Y nada más agradecerles también a cada uno de ustedes su presencia entre nosotros. Gracias a los que pudieron estar siguiéndonos en el Zoom. Me disculpa por los problemas técnicos que tuvimos y tuvimos que retrasar el inicio de esta sesión. Sin embargo, bueno, pues gracias por estar aquí, gracias a todos los presentes y también en especial quiero agradecer la presencia de los alumnos de las escuelas con las que tenemos firmado por ahí el convenio. Como les comentaba, están alumnos de las 3 universidades, o 3 de las que tenemos, por las que tenemos ahorita suscrito el convenio. Les voy a pedir que se pongan de pie para que los conozcan. Aquí está por parte de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Está también por parte del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas y está también por parte de IES. Adelante. Muchas gracias por acompañarnos, muchachos. Estamos en ese compromiso como colegio de ir abonando un poquito en la formación de los nuevos abogados. Y bueno, les voy a pedir a todos los presentes abogados que se puedan acercar con ellos y saludarlos y que, bueno, pues, que les sirva también de impulso para que se enamoren más de la carrera como lo estamos todos los que estamos aquí. Muchas gracias, muchachos, por tomar asiento. El día de hoy, los invitamos el próximo martes, tenemos la siguiente sesión. El próximo martes a las 5 de la tarde también va a ser el sistema semipresencial. Pueden mandar su registro por ahí y los esperamos entonces el próximo martes 5 de la tarde aquí también. Muchas gracias a todos. Gracias. Un aplauso para todos ustedes.